Seguimos en vivo en Buen Día. Vamos a hablar ahora de universidad, vamos a hablar de educación y de cómo están los salarios de los trabajadores del sector en un contexto en donde se vienen las elecciones a nivel nacional de CONADU Histórica, que es una federación sindical que nuclea a 190.000 trabajadores del sector, que tiene también su rama en Tucumán y que tiene candidatos que van a pugnar por unos comicios que se van a desarrollar desde el 31 de marzo al 4 de abril en Tucumán. La votación se va a hacer el 3 de abril. En ese contexto hay un candidato que viene de Buenos Aires, candidato a secretario general, Antonio Rosselló, con rama en la UBA, Universidad de Buenos Aires, y está acá con nosotros en el piso. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Matías. Un gusto, gracias a todo el equipo, a la Gaceta y a la teleaudiencia de este numeroso programa conocido por todos. Igualmente, viene de la mano de ADIUNT, que es la Asociación de Docentes e Investigadores de Tucumán, que además tiene al secretario general como parte de su lista, ¿no? Sí, es mi compañera de fórmula, la compañera Anaí Rodríguez, secretaria general de la ADIUN y candidata a secretaria adjunta de la Federación. A ver, si usted tuviera que explicarle a un irlandés que acaba de llegar a Tucumán o a Argentina la situación de las universidades nacionales, ¿qué diría? ¿En qué términos lo pondría? Yo le voy a hablar a un cañero tucumano. Bien. Porque la situación que todos quieren decir que es compleja es muy simple. Los niños más pobres, los hijos de los cañeros, van a comprar un litro de leche o un caramelo y pagan el 21% del IVA. Parte de eso va a las universidades, que no son gratuitas, son no aranceladas, porque se pagan con los impuestos de todos los argentinos. Y por cuanto nosotros bregamos por una universidad al servicio de la mayoría popular, que tiene que ocuparse del hábitat, que tiene que ocuparse de las investigaciones, como habrás visto en las inundaciones de Bahía Blanca, cuando se hizo los informes en el 2012, como estarás viendo de lo que está pasando en el departamento de Rivadavia de Salta con la inundación del Pilcomayo, donde hay estudios de transferencia que el gobierno de la provincia de Salta no quiso aceptar, sobre lo que nosotros venimos hablando de la deforestación sojera desde Paraguay y la Argentina, que iba a traer inundaciones. O sea, nosotros queremos trabajar para el pueblo que paga la universidad. Primer punto. Ahora, ¿qué es lo que quiere el gobierno de Milei? Destrozar eso. Es un programa sistemático de destrozar una conquista que es histórica, que empieza en 1918 con la reforma universitaria, que sigue en el 49 con el no arancelamiento. Sí. Nosotros no somos peronistas, pero hubo un presidente que dijo: una de mis mayores felicidades es que las universidades se llenaron de hijos de obreros. ¿Y sabes quién lo ratifica eso? El INDEC de Milei. El 46,8 de nuestros 2 millones de estudiantes viene de hogares debajo de la línea de pobreza. Eso de que a la universidad van los ricos es mentira. La mitad de los estudiantes son pobres. Y hoy, respecto a esa situación, usted, si tuviera que sentarse con autoridades, ¿no? Más allá de la cuestión salarial, que es fundamental, y ya le voy a preguntar por eso, pero digo, ¿cuál debería ser el rumbo de las gestiones de las universidades? El rumbo de las gestiones tiene que ser muy claro, tiene que estar dedicado a la investigación en ciencia y tecnología que nos haga autónomos como país. De esto te doy un dato reciente. Antes de ayer nos enteramos que en la sede de Orán de la Universidad de Salta se ha firmado un preconvenio. Todos queremos tener internet gratuita en nuestros hogares y creemos que nuestros niños y jóvenes la necesitan incluso para su propia educación, ¿no? Y su entretenimiento de toda la familia, sea con las aplicaciones o para ver este canal. Creo que eso es así. ¿Sabes con quién se firmó el convenio? Con Starlink, con Elon Musk. Desde las universidades se está propiciando la entrada de uno de los asesores de Trump, que acaba de destruir el Departamento de Educación en el día de ayer en Estados Unidos. Y nosotros tenemos 2 satélites, el ARSAT-1 y el ARSAT-2, hechos por una empresa pública que se llama INVAP, con ingenieros salidos del Balseiro, que depende de la Universidad de Cuyo y que está en Bariloche, y de investigadores del CONICET. Y en vez de usar la red pública, estamos usando esto. Entonces, ¿nosotros qué le queremos proponer al gobierno? Miren, hay muchas salidas para esto, muchas salidas. Una de ellas es que el Toto Caputo no se robe los fondos de investigación. Nosotros, ¿Cómo se los está robando? así te lo digo muy concreto, nosotros que estamos en contra de canjear deuda pública por educación o investigación, el gobierno de Alberto había firmado un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo. El representante del Banco Interamericano de Desarrollo bajo Alberto es el jefe de gabinete de Milei. No es que no hay continuidades, ¿no? O sea,
y se gestionó un préstamo de 70 millones de dólares para realizar investigaciones en la universidad pública y en los organismos de ciencia y tecnología. El Toto Caputo discontinuó esos fondos, se los llevó y lo está timbeando en el dólar paralelo, el dólar CCL, el dólar MEP, el dólar que vos quieras, el dólar blue, se los está timbeando los 70 millones en vez de asignarlo a los proyectos que fueron aprobados, evaluados por una institución internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo. Se robó la plata del presupuesto asignado por organismos multilaterales de crédito. Y en ese contexto, porque lo que uno observa es que el año pasado hubo 2 manifestaciones muy masivas, quizá la primera mucho más que la segunda a nivel nacional, con distintos sectores que en general no suelen manifestarse y que estuvieron ahí y que sin embargo la sensación es que no se le torció el brazo al gobierno respecto de ciertas demandas similares a las que usted está planteando, ¿no? Desde lo salarial hasta la forma de encarar y de concebir la universidad pública. Entonces, ¿cómo imagina este año si de repente no se observa una voluntad masiva de esa ciudadanía de volver a apoyar estos reclamos? Bueno, digo, es lo que aparentemente pasa, ¿no? La caridad, bien entendida, empieza por casa. El 17 y 18 hicimos un paro nacional que para ser conservador tuvo un 95% de acatamiento, donde de los demás de 1.100 edificios que tienen las 62 universidades nacionales, más de 1.000 estuvieron cerrados. La bronca es terrible. El salario de un jefe de trabajos prácticos con 10 años de antigüedad, que es un profesional universitario con 10 años de antigüedad en la docencia, que tiene a cargo docentes, que tiene a cargo hasta 200 estudiantes, preparar las clases, viajar, preparar los exámenes, tomarlo, cobra la miserable suma, y te voy a decir por qué miserable, de 420.000 pesos. Según el INDEC de Milei, la línea de la indigencia es de 470.000. O sea, nos paga el gobierno nacional salarios de indigencia como llamada garantía salarial. Es realmente desastroso. En el día de ayer en muchas universidades se cobró el retroactivo a enero del 1,5. ¿Sabes cuánto representan los profesores más jóvenes? ¿Cuánto? 1.000 pesos, 1.600 pesos de aumento. O sea, no pagás el colectivo, un viaje en colectivo. Es realmente desastrosa la situación, según los rectores, no nosotros, te estoy dando todas fuentes oficiales. Según los rectores, el 70% de los docentes estamos debajo de la línea de pobreza, el 60% de los no docentes lo mismo. Entonces, las becas estudiantiles son de 35.000 pesos y solo lo cobra el 10% de los 2 millones de estudiantes que te dije, la mitad está debajo de la línea de pobreza. Hay un plan sistemático de este gobierno de romper, como en todos el resto de los puntos, 100 años de tradición. La reforma, te insisto, del 18 en adelante, que construyó una universidad, que fue defendida por la población, por gente que nunca va a ir a la universidad, donde esas manifestaciones se dieron en 100 ciudades, incluso donde no había centros universitarios. ¿Qué es lo que faltó? La voluntad de la dirigencia, y por eso presentamos esta alternativa de la lista 6 multicolor, la voluntad de la realización de una tercera marcha federal, porque hay que quebrar esta política, como hay que quebrarla en salud, como pasa con los jubilados, como pasa con la represión, demostrar que se puede defender aquello que el pueblo argentino construyó con su propio esfuerzo, con su propio pago de impuestos y con sus luchas, que es el acceso a tener una ciencia y tecnología autónoma y a tener un desarrollo personal. Vos sabés que muchos, o sea, en las universidades más nuevas sobre todo, hasta el 80% de los estudiantes es la primera generación que va a la universidad. O sea, de tener un desarrollo personal y profesional con una aspiración a tener un país mejor y una calidad de vida mejor, individual y colectiva. Porque cuanto mayor formación tenemos una vida colectiva mucho más interesante. Antonio, muchas gracias por tus pensamientos, por tus reflexiones. Queda entonces abierta el periodo electoral. El 31 de marzo empiezan los comicios. Vos sos uno de los candidatos. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Invito a toda la docencia afiliada a la ADIUN a que el 3 de octubre se exprese a favor de la lista multicolor, del 31 al 4, porque esto se ve en todo el país, como vos bien sabés, a toda la docencia afiliada a la CONADO Histórica que se exprese por la lista multicolor, porque estamos por la defensa del salario de las 190.000 familias que representamos, pero estamos por la defensa de un bien mayor, que es la universidad pública al servicio de la mayoría popular que la sostiene. Muy bien, muchas gracias. Siendo las 9:55, le doy el saludo nuevamente a Indalecio Francisco José Sánchez, que ahora